Bueno, muchas gracias por venir. Hoy es un día muy especial que tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a Antonio Ortuño. Él es un gran amigo, la verdad que lo considero una amistad muy especial porque desde hace años pues hemos compartido muchas charlas, viajes, y la verdad que es una persona, para mí, yo lo considero un genio, uno de los pocos que es capaz de crear un pinball en todo el mundo, realmente. Realmente hay unas, yo diría, 5 personas en el mundo que pudieran hacer algo así, como él, y realmente casi todos están en Estados Unidos, porque aquí en Europa realmente es una empresa muy difícil de crear un pinball. Y bueno, pues hay algunas anécdotas que quizá él nos puede llegar a describir o un poco a sacar de la duda, ¿no? Hay una pequeña leyenda urbana que a mí me gusta mucho recordar, que es, bueno, allá que estamos hablando de a lo mejor del 2010, 2011, ¿no? Él quería comprarse un pinball y bueno, pues Claudia, su mujer, le dijo no te dejo comprarlo, no te lo van a comprar. Si quieres, háztelo. Entonces, creo que fue una de las de lo que él le motivó a realizar estas maravillas, ¿no? Estas cosas. Sí. Quizá luego nos puedes un poco hablar de ello también, porque es muy... Sí, eso fue en 2009, más o menos. Que me acababa de comprar una máquina arcade. Había descubierto que se podía comprar una máquina y tenerla en casa. La arreglé, la puse en funcionamiento y a poco tiempo después pues, busqué un nuevo proyecto. En este caso era una máquina de pinball. A mí siempre me ha gustado todo lo que es la electrónica, robótica, todas esas cosas, aunque al final estudié ingeniería informática. Y el proyecto del pinball este lo llevaba todo. Tiene electrónica, tiene sensores, tiene programación y luego muchas cosas más como ingeniería industrial, tiene cosas de carpintería, impresión, muchísimas cosas. Y todo eso lo fui yo aprendiendo pues poco a poco con los años. Exactamente, ¿no? Es lo que os iba un poco a explicar, que claro, para llegar él a realizar esto, pues no solo estamos hablando de ingeniería informática, que él es un genio, sino todo lo que es referente a la física de la bola, que nos va a hablar un poquito él, Sí. al diseño, producción, bueno, todo lo que nos va a describir él en esta charla. Así que, por favor, un gran aplauso a Antonio Ortuño y adelante. Pues nada, lo primero que es contar un poco mis recuerdos que tengo del pinball. Mi primer recuerdo es a finales de los 80, cuando tenía yo unos 8 o 9 años, que iba todos los domingos a casa de mi abuela a comer y después íbamos con mis tíos y mis hermanos a tomar café y siempre ahí había una máquina o dos de arcades y una máquina de pinball. Yo normalmente jugaba a los arcades sí los recuerdo a los que jugaba, por ejemplo estaba Psycho Nick Oscar o Insector X, pero la máquina de pinball la jugaba más mi tío y yo de vez en cuando jugaba con él. Lo que sí que recuerdo es que había rampas, tenía el movimiento de la bola y todo eso me gustaba. Entonces, como he dicho antes, después de comprar la máquina arcade y proponerme hacer la máquina de pinball, pues todos esos recuerdos me vinieron a la mente. Un momento. Todos esos recuerdos me vinieron a la mente y era un aliciente más para hacer la máquina. Pues a mí, bueno, estudié ingeniería informática, hice una asignatura de configuración de robótica, pero prácticamente no sabía nada, no sabía soldar, no sabía diseñar placas, no sabía hacer prácticamente nada, solo en programación. Y la asignatura esta de robótica pues fue muy por encima. Básicamente lo que se hizo fue programar en ensamblador y poco más. Eso fue en 2004 o por ahí, y estamos hablando de 2009. Pues en 2009 pues tenía que aprenderlo todo. No sabía cómo está hecho un tablero de pinball, no sabía si la madera era madera, de qué tipo de madera, si era pino, si era abeto, no tenía ni idea.
Entonces tuve que descubrir que la madera que se usa para la máquina de pinball es madera de arce, que es madera muy dura, y se usa madera contrachapada. El motivo de usar esta madera porque normalmente los fabricantes están en Estados Unidos, en Chicago, y allí es muy fácil encontrar madera de arce. Entonces, por facilidad, se usa esa máquina. Aquí en España no es fácil encontrar esa madera. De hecho, me costó varios años encontrar una madera parecida. Ahora mismo estoy usando abeto báltico, que es lo más parecido. Una madera que es dura, cuando golpea la bola no se deforma la madera, y luego a la hora de imprimir el tablero mantiene bien la pintura. Luego también, la forma de hacer el tablero se puede hacer de dos formas. La tradicional, que se fresa el tablero, se lija y después se le da una capa de laca, se imprime todo el tablero y después se le vuelve a dar más capas de laca para dejarlo brillante. La otra opción es la que usaban los fabricantes españoles, que es usar una madera de MDF, algo barato, y encima ponerle un metacrilato de unos 5 milímetros impresos por debajo, y de esa forma la máquina siempre mantenía su estado y no se deterioraba con el tiempo. Respecto a la electrónica, pues aquí tengo una pequeña exposición de cómo empecé. Y fue eso, empecé, lo primero fue hacer una pequeña placa de pruebas con unas pocas salidas y en pocas entradas para probar los conceptos. Me basé mucho en otros fabricantes cómo lo hacía, para ver cómo se activaba la bobina, cómo se leían los interruptores, y todo ese tiempo me llevó como unos 2 o 3 años aprender todo eso. Otra cosa que aprender, cómo funciona realmente la máquina. La máquina lo que tiene son bobinas. Normalmente funciona con 50 voltios, aunque antiguamente lo hacían con 20 voltios. Al aplicar la corriente, se convierte en un electroimán. Dentro de la bobina tiene un embolo que al activarse hace que se mueva ese embolo y hace el movimiento de todo, desde los flippers, de los linshots, de los bumpers. Luego, también tuve que aprender también a convertir la corriente normal que se alterna a continua, pues todo el tema de hacer los puentes de diodos, meter los condensadores para mantener el voltaje y todo eso. Y tengo por aquí la primera placa que hice la placa con la que enseñé el prototipo en 2011, que es esto lo hice yo en mi casa. Lo hice con insuladora y comprando la placa, luego haciendo los agujeros y montando todo a mano. Así es el interior de la máquina, del prototipo que presenté de la Capitán Nemo en 2012. Aquí tengo todo esto. Aquí tengo la transformación del voltaje, que convierto de alterna a continua, y tengo pues diferentes voltajes, de 50 voltios para las bobinas, de 6 voltios para los LEDs y 5 voltios para toda la lógica de la aplicación. La placa de control, que es la que he enseñado antes, la imagen de antes, es esta de aquí. Y esta placa podía controlar con estos MOSFET 16 bobinas, que es la que tiene la Capitán Nemo. Y con esta faja de aquí se controlaban todo lo que son las luces, que en este caso son luces LEDs, pero son simples, se encienden, se apagan y nada más. Y en esta parte de abajo está la parte de los interruptores. Y esto de aquí simplemente es un amplificador de sonido. Perdón, un segundo. Solamente comentaros que si alguna cosa podemos hacerle preguntas, ¿vale? Si alguien tiene alguna pregunta durante la charla, puede levantar la mano, ¿vale? Y podemos plantearle alguna pregunta o aclaración a Antonio, ¿vale? Gracias. Vale. Esta es la placa ya definitiva que hice. Ya lo hizo un fabricante profesional. Le mandé todos los archivos y él la fabricó y la montó, que es la que lleva la Capitán Nemo. Y ya aquí tiene ya de todo. Tiene para controlar 24 bobinas, tiene para controlar como 60 interruptores, un montón de luces. Y aquí tengo un pequeño prototipo ya del primer pinball, del Capitán Nemo. Ya cuando empecé
Bueno, este es un prototipo ya más avanzado. Hice una versión anterior que no tengo fotos y ya de este ya fue la versión más o menos definitiva. Aunque la versión ya definitiva usaba ya o aprendía a manejar mejor las aplicaciones de CAD y hacía algo más profesional, como es esto. Al final la máquina, la Capitán Nemo, quedó así. Tal cual. ¿Qué tiene la Capitán Nemo que no tenga otra máquina de pinball? Pues principalmente la pantalla aquí en el centro del tablero, que es la primera máquina de pinball que tenía el monitor principal integrado en el tablero. Es algo que a algunos jugadores no les gusta, porque están acostumbrados a mirar el cabezal y se desconciertan un poco. Pero realmente cuando estás jugando en la máquina de pinball estás mirando hacia el tablero, no estás mirando arriba. Normalmente todo lo que va haciendo en la pantalla tú no lo ves. Solo la gente que está alrededor tuya es quien lo ve. De esta forma tú estás viendo el tablero y estás viendo todo el rato lo que está pasando durante el juego. Vale. Una preguntilla acerca del Capitán Nemo, perdón. Sí. ¿Cómo se te ocurre ese juego, la inspiración y cómo llegas a idear el juego? Bueno, para elegir la temática tiene que ser una temática que te guste. Si no te gusta ya es más difícil para uno desarrollar la idea. En este caso mi escritor favorito es Julio Verne. Entonces, pues, aparte, bueno, Julio Verne es muy conocido, todo el mundo conoce más o menos sus historias. Y bueno, lo primero que hice fue leerme el libro de 20.000 leguas de viaje submarino. También me leí La isla misteriosa, que es una especie de continuación donde también aparece Nemo, para documentarme de todo la aventura del viaje, para luego aplicarlo en las reglas. En este caso, las reglas son, pues, fabricar el Nautilus, luego el viaje que hace por alrededor de todo el mundo. Hay partes que obvié, porque en el siglo XIX las historias son un poco duras. Entonces, por ejemplo, hay una matanza de orcas y cosas así que, pues, ahora mismo no está tan bien visto, entonces mejor obviarlo. Y bueno, voy a hablar también, voy a centrar un poco también sobre la Superhoop, que es la última máquina que he hecho. Y ya depende de las preguntas que me hagáis y cómo vaya la charla, pues vamos hablando de otras cosas. En el caso de la Superhoop, bueno, anteriormente había hecho otra máquina, que es la Tokyo Perfect Drift. La foto, bueno, esta es la presentación que hicimos en Arcade Vintage, en Petrer, con la máquina. Aquí tengo algunas imágenes. Pues bueno, después de esa máquina, Vitronic me encargó de diseñar una máquina nueva y no me puse ninguna condición. Podía elegir la temática, puedo hacer lo que yo quisiera. Lo único que esa máquina iba a estar destinada a los bares. Entonces tiene que ser una máquina que fuera sencilla, que no diera problemas a los operadores, que fuera fácil de montar y que tampoco fuera muy cara para ellos, para fabricarla. Entonces, por lo mismo, con la temática, busqué una temática que fuera fácil para todo el mundo entenderla, en este caso los deportes, todo el mundo entiende los deportes. A mí el baloncesto es uno de mis deportes favoritos. Y entonces, bueno, cuando alguien ve una máquina de baloncesto, sabe exactamente lo que tiene que hacer. En este caso, es meter canastas. Una máquina por ejemplo, en la Tokyo Perfect Drift, que son de carrera de coches, pues el objetivo, ganar carreras de coches. Con la Superhoop, lo que tenía claro es que tenía que tener una canasta, que la puse en el panel trasero, y un tiro desde abajo del tablero para encanastar dentro de la canasta. Me pasé como unas 3 semanas, algo así, diseñando el tablero, moviendo cosas, poniendo bumpers, moviendo todo. Y después de 3 semanas me puse a verlo y el resultado no me gustó. Lo vi que era muy genérico, no tenía nada así, nada innovador. Así que decidí darle otra vuelta de tuerca al diseño y me pasé otra semana ya trabajando sobre ese diseño. A ver, voy a buscar aquí una imagen del prototipo. No. Esto aquí, mientras yo estaba haciendo pruebas con la máquina, probando cosas diferentes. Y bueno, y la parte principal de la máquina, que es la parte de arriba,
Aquí tenemos el pozo del que estoy hablando, que tiene una bobina que lanza la bola hacia la canasta. También lo que le añadí a la máquina fue un flipper superior en la parte derecha, que está en esta parte de aquí. Se ve, a ver. Que es este flipper de aquí. Para darle utilidad a ese flipper necesita añadirle al menos un tiro, y lo que hice fue añadirle esta rampa izquierda, que volvemos aquí. Y como tenía este tiro a canasta, no podía pasar por encima, entonces tuve que dividir la rampa. Esta parte aquí la hice más alta para permitir el salto. Y de esta forma la bola hacía todo este recorrido, hacía un loop que permitía ir repitiéndolo de forma constante. Luego, la idea que tenía al principio también era en esta zona de aquí poner unos bumpers. El problema de los bumpers es que son piezas muy grandes, entonces la bola no se ve bien. Y yo además también quería añadirle más interacción con el jugador. Entonces lo que se me vino a la mente era usar unos mini flippers. El problema de los mini flippers es que te da mucho control sobre la bola, puedes parar la bola, y con el Slingshot no tienes ese problema, porque es más difícil controlar la bola, solo tienes una oportunidad de golpearla. Si la golpeas más, pues ya no se dirige tan bien. Y lo que quería hacer es un poco como un rebote. Cuando estás en el área de la cancha de baloncesto, cuando está la bola suelta, quiero hacer como imitar un poco el rebote de la bola y que fuera un poco aleatorio para intentar canastar la bola. Y con eso, esta parte aquí de la derecha, esto luego lo corregí porque estaba aquí curvo. Y al estar curvo, cuando lo estaba probando, empezaba a dar problemas de que chocaba la bola aquí, en esta zona de aquí. Chocaba y no llegaba a subir. Entonces, al final, en el diseño final, que es... No. A ver si tengo por aquí una imagen mejor, que se vea. Cierro esto. Vale. Aquí tengo una vista cenital, que se ve mejor. Hice el tiro recto para evitar los rebotes y que la bola se quedara en esta zona de aquí. Sí. Estos, ambos, como la rampa y como lo que nos estás comentando de los rebotes, Sí. ¿Alguna vez ha salido en alguna máquina o son invención tuya? O ¿qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, falta decir un pequeño detalle sobre los slingshots controlados, es que normalmente son automáticos. La máquina tiene unas láminas que cuando la bola golpea la goma, toca esas láminas y activa el slingshot. Yo, como al hacerlo controlado, lo que hice fue añadirle unas manos para que el jugador de forma visual pudiera ver que está controlando esos slingshots. Respecto a lo que me dices, después de hacer el diseño, investigando un poco, descubrí que la primera vez que se usó un slingshot, que fue a finales de los 50, es una máquina que se llama Super Hockey y que los slingshots eran controlados, exactamente igual que en esta máquina. Lo que pasa es que en vez de estar arriba, está abajo. Pero esto es cosas así que lo descubrí después con el tiempo, no es algo que siempre cuando lo estabas haciendo. Igual que lo del salto rampa se ha hecho antes, pero de esta forma nunca se había hecho. Es decir, todo lo que tiene esta máquina son cosas pues, que se inspiran en algo o que yo he ido ideando y que luego ha coincidido que se ha usado antes o no. Vale. Otra cosa que me gusta añadir a las máquinas son las rampas de 180 grados. Son rampas que son semicírculos. Entonces el flujo de la bola es muy suave. En este caso aquí la rampa derecha, que es esta de aquí, es un semicírculo. La bola hace el recorrido y luego tiene el wireform, que es la pieza esta de metal que baja hacia abajo. Tiene una forma esta circular para reducir la velocidad de la bola y darle tiempo al jugador a disfrutar del tiro. Aparte que el movimiento de la bola
haciendo todos esos movimientos de forma fluida, es algo que es visualmente muy agradable. Vale, tengo por aquí una prueba del... Bueno, esto mientras probaba el prototipo, estaba viendo que funcionaba bien el mecanismo. Me ha faltado comentar que también añadí un imán para evitar que diera problemas la canasta y que cayera la bola recta. Y luego también que cuando haces los loops con el flipper superior, por encima del salto, si yo quiero con la programación puedo parar esa bola cuando yo quiera. Por ejemplo, hay un multiball que cuando haces 3 veces el loop, te activa el imán, te atrapa la bola, se canasta y te saca otra bola más para jugar el multiball. Luego, el diseñador de pinball, aparte de diseñar la máquina, tiene que tener tiene todo el control. Tiene un equipo normalmente, que tienes un artista, tienes un ingeniero mecánico, tienes el músico, tiene alguien que te hace la programación. Yo en mi caso lo hago casi todo. Las artes las hace Gustavo Díaz y luego la música, dependiendo del proyecto, contrato a alguien o dependiendo de lo que quiera conseguir con esa máquina. En este caso, la música la hizo un grupo de Murcia que se llama Disaster Surrealism. Tengo por aquí la foto suya. Esto es un estudio de grabación. Aquí, cuando estaba empezando a grabar, lo primero que se grababa cuando se hace la música en la batería y luego ya se grababan las guitarras y todo el tema. Y tengo por aquí un vídeo del estudio de grabación. Y el otro vídeo que tengo por aquí también, que es cortito. Y luego para la grabación de las voces me ayudó José Miguel, que es profesor de instituto de inglés en Murcia, pero estuvo viviendo en Estados Unidos como 4 o 5 años y se le da muy bueno, el acento que tiene hablando es muy bueno. Lo que pasa es el problema que no tengo aquí, creo, ningún vídeo. A ver si tengo tenía por aquí alguna foto, que no la veo. No, este es el sí. Esto aquí, bueno, aquí está, se ve dentro del estudio. Este de aquí de la izquierda es José Miguel, que está grabando las voces. Este es David, que es del grupo de música, que me echó una mano también con la grabación de las voces. Ya, pero esto es otro día diferente. Para que sepáis, bueno, las voces, tengo por aquí algunas. A ver. Time is running out. No. The opponent is wondering where the ball is. This is our clutch player. This is run and gone. Time is over.
Y bueno, encontrar a alguien que sepa hablar inglés, que tenga buen acento aquí en España es muy, muy complicado. Así que he tenido mucha suerte de contar con José Miguel para que me echara una mano con esto. Luego voy a contar un poco sobre las reglas de la máquina. Voy a dar aquí una imagen cenital del tablero. Bueno, como he dicho, el objetivo es hacer canastas. En esta máquina, aquí arriba está la canasta, el tiro desde abajo. Y bueno, mi idea era hacer un juego divertido, algo sencillo de entender. Y miré un poco como el All-Star de la NBA, que son minijuegos. Tienes concurso de triples, concurso de mates, el 21, concurso de habilidades. Y todo eso fue lo que incorporé en el juego. Aquí, tirando en este tiro superior, seleccionas el modo de juego, que son estos 6 juegos, los puedes seleccionar. Y, por ejemplo, el concurso de triples es disparando a la bancada de dianas de 3 puntos, que está aquí, y haciendo canasta. De esta forma 5 veces. Slam Dunk, que es el concurso de mates, pues ir alternando la rampa izquierda y la rampa derecha. Si lo haces en el orden correcto, pues te da un jackpot o te da mayor premio. El 21, pues hacer 21 puntos. Tienes la bancada, diferentes bancadas, la de 2 puntos, la de 1 punto, la de 3. Y conforme vayas dando las dianas y haciendo la canasta, te va sumando los puntos. La máquina te va iluminando algunas bancada de dianas en 2 colores, y si le das a esa bancada, te da el doble o el triple de puntuación. Entonces, si consigues al final hacer todas las dianas que te va marcando la máquina, pues te da también el jackpot. El concurso de habilidades, pues tiene 4 habilidades principales. Tienes Run and Gun, Pick and Roll, que está aquí. Es decir, Run and Gun, Pick and Roll, la asistencia y esta rampa derecha, que es el crossover. El crossover es una jugada de esquive del jugador. Luego está el horse, que es como una especie de ahorcado, que hasta que lo que tienes que hacer es completar las 5 letras, disparando donde va diciendo la máquina. Y el último, el superstar, que es completar todos los tiros de la máquina. Vamos a poner aquí un vídeo cortito de una partida. Complete. Multi-ball! Jackpot! One-point target completed. Two-point target completed. Vale. Y después de la máquina, Vitroni le gustó la máquina, pero decía que le faltaba algo. Y lo que hicieron fue añadirle iluminación RGB por toda la máquina para hacerla más atractiva. Cuando la gente entra a un bar, pues ve la máquina, ve toda la iluminación en RGB, llama la atención y es mucho más posible que la jueguen. Entonces lo que hice fue añadirle la RGB, y aquí tengo un test de prueba que hice con diferentes efectos para luego aplicarlos en el juego. Ya en la máquina esta que tenemos aquí está todo integrado y se pueden ver los efectos. Y bueno, si tienen alguna pregunta que queréis hacerme sobre la máquina o sobre el proceso, lo que sea. Hola, buenos días. Buenas. ¿Sobre qué mantenimiento tiene esta máquina? ¿Las piezas de desgaste son muy frecuentes o...? En la máquina de pinball siempre tiene desgaste. Imagínate que es una bola de acero que está dando golpes por todas partes y al final se estropea.
No es una máquina arcade que no tiene prácticamente de caste. La máquina de pinball Sí. sí que tiene. El problema que pueden tener los operadores, que tenga un mecanismo muy complejo. Hay mecanismos que tienen motores que suben piezas hacia arriba, hacia abajo, o que hacen cosas complejas, y eso tiene muchas más posibilidades de que se rompa. Por eso los mecanismos que tiene esta máquina son mecanismos que sé que no van a dar problemas. Vale. ¿Y el tema del coste que tiene fabricar una máquina de estas, el presupuesto más o menos orientativo? Pues solo en materiales fácilmente de 3.000 euros para arriba, sin contar nada de mano de obra, ni de hacer prototipado, ni la programación, bueno, solo los materiales en sí. En trabajo, muchísimo más. Muy bien, muchas gracias. A ti. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Yo tengo un par de preguntas. Dime. Estas luces RGB Sí. actúan con los juegos, o sea que si metes la canasta, las luces empiezan a desarrollar algún tipo de... Sí, ahora mismo está en modo atracción, está haciendo un juego de luces, y cuando empiezas el juego, cada jugador tiene asignado un color. El primero el rojo, el segundo el verde, y cuando sale la bola, las luces se quedan fijas para molestar al jugador, para que no se despiste mientras juega. Y luego cuando consigues un objetivo importante del juego, sí te hace un efecto de luz, te hace un efecto de cambiar de colores, parpadear, cosas así llamativas. Háblanos un poquito de cómo ha reaccionado la gente con la máquina, dónde has estado con ella. Sí, bueno, la presentación de esta máquina fue en 2019 en la feria de Chicago, en la Pinball Expo, y estuve allí con las 3 máquinas que he desarrollado, la Capitán Nemo, la Tokyo Perfect Drift, en ese momento era Super Canasta, que se cambió nombre, porque Canasta fuera de España es un juego de cartas y la gente no lo entendía bien, y se cambió por el nombre en inglés, que es Super Hoop. Y de las 3 máquinas, yo pensaba que iba a ser otra máquina la que más gustara, pero al final la que más jugaba la gente era la Super Hoop. Y la que repetía más gente era la Super Hoop. El mecanismo que tiene de lanzar a canasta es muy llamativo, entonces la gente le gusta. Y aparte tiene muchos tiros diferentes y tiene cosas diferentes que otras máquinas no tienen. ¿Cuántas piezas puede tener un pinball como este? ¿Has contabilizado alguna? Bueno, debes de haberlo contabilizado, pero ahora mismo, ¿te acuerdas más o menos aproximadamente cuántas piezas puede tener un pinball como este? A ver, es que bueno, respecto a eso, Vitroni lo que me pidió que fuera una máquina sencilla de montar. Entonces, aquí estaba mientras yo montaba la máquina, y lo que hice fue hacer placas que cubren casi todo el tablero. Aquí falta por montar otra placa que está hecha en papel, y en ese momento estaba probando que cabía bien la placa dentro de su sitio. Entonces, cada conector y cada luz está en su sitio. Por ejemplo, las luces de los inserts están incorporadas en la placa, no tienes que ponerlas. Los interruptores, pues tiene cada uno su propio conector. Son cablitos muy pequeñitos, de 5 o 10 centímetros, y están justo al lado de cada uno. Y así simplifican mucho todas las piezas que tienes que poner en la máquina. Piezas, pues no sé, pero muchas. Necesitas por lo menos un día de montaje para una máquina de pinball. Una persona que conozca la máquina, que sepa dónde está cada cosa. Así que exactamente no lo sé, pero que son muchas. Bueno, tuvimos la suerte de estar en la fábrica allí de uno de los grandes productores de pinball actualmente, que es Stern, y allí habría, pues, no sé, más de 100 personas trabajando en lo que es la cadena de montaje, ¿no? Sí. Entonces, estuvimos hablando de que por lo menos 20 personas utiliza Stern para el desarrollo de una máquina como esta, ¿no? Mínimo. Creo que ahora mismo Stern tiene para solo la parte de diseño, de programación y todo esto, tiene unas 30 personas. Fíjate. Este tiene una parte dedicada solo a las artes, como tendrá como 4 o 5 personas para hacer todas las artes de la máquina. Programadores no sé cuántos tiene, pero tiene muchísimos. Ahora le ha incorporado una nueva funcionalidad de conexión con Wi-Fi, con cosas así, que todo eso requiere mucho trabajo.
y son pues más de 30 personas. Y luego en la fábrica pues tiene pues, más de 100 o 200 personas, no sé cuántas. Y cada una especializada en un trabajo, uno para montar solo una rampa, otra solo para poner el cableado. Ahora un poco comprendéis mi admiración hacia Antonio, ¿no? Para mí es uno de los grandes genios que tenemos de la industria tecnológica, de la informática, porque realmente él realiza todo ese trabajo, ¿no? Ese trabajo que a lo mejor allí en Estados Unidos podrían hacer 30 o 40 personas, lo realiza él. Y es algo increíble, algo de admirar. Sí, bueno, si hay una persona a la que se dedica, que hace todo, el diseñador que hace todo el diseño, donde cada pieza. Después tiene el ingeniero electrónico, que es que hace las placas. Está el ingeniero mecánico, que por ejemplo te hace esta pieza de aquí grande, que es la que recibe la bola de la canasta y te la baja hacia el pozo de abajo. O esta pieza de aquí, que es la que te dispara la canasta. A ver. Eso lo hace otra persona. Tiene el programador, que entre el programador y el diseñador es que hace las reglas de la máquina. El artista, el músico. Y bueno, y todo, en este caso todo se hace con menos medios. Sí, pero el fin es perfectamente... El fin al final es el mismo. Exacto. La calidad es la misma. La calidad es incluso... Muchas veces, yo que he probado tus máquinas, es superior incluso a muchas de esas máquinas que estamos hablando de otras empresas. Sí. En cuanto a la física de la bola, ¿cómo ideas las rampas? ¿Cómo ideas esos tiros? ¿Es prueba y error o lo tienes en la cabeza y lo diseñas en algún programa para que veas cómo la bola actúa? Pues tienes que calcular, tienes que ver más o menos el ángulo que tiene. Si pones un ángulo muy grande, ya sabes que la bola va a chocar, va a rebotar y no va a hacer el recorrido. Tienes que buscar un ángulo, pues, no sé, de como mucho 70 grados así, para que que sea el movimiento suave. Luego tienes que hacerlo físicamente, porque depende del material, tiene una elasticidad diferente, no es lo mismo metal que plástico que madera. Entonces, a lo mejor el metal tiene un poco más de flexión, que te permite amortiguar un poco la energía de la bola y acompañar el movimiento. Pero todo eso hay que fabricarlo y comprobarlo, porque si lo haces con un ordenador, una simulación, pues más o menos te guías, pero hasta que no lo haces de verdad no sabes exactamente el comportamiento real de la bola. Y puede variar bastante. Algo que funciona perfectamente en digital, cuando lo haces en real, es inviable. Y ya por último, ¿qué recomiendas a gente que quiera meterse en el mundillo del pinball? ¿Qué les recomiendas a ellos, ¿no? ¿Algún consejo que les puedas dar? Pues mucha paciencia, porque tienes que aprender muchas cosas, lleva mucho tiempo, son cosas de años. Yo sigo aprendiendo después de más de 10 años, entonces es paciencia. No quieres al primer momento hacer un pinball que sea súper innovador con lo último, porque no lo vas a hacer. Igual que pasa con videojuegos. Tú no puedes coger y hacer un AAA como un God of War, sino que tienes que empezar con algo sencillo. Tienes que empezar con algo de los tipos del 80, con un Galaga, con cosas así. Y evolucionando poco a poco. De otra forma te va a desmotivar y lo vas a dejar al principio. ¿Cómo ves el panorama de pinball aquí en Europa, en España principalmente? Pues está ahí que está habiendo más actividad. Se hacen torneos a nivel europeo, a nivel español. Bueno, dentro de cabe, dentro de todo esto de la pandemia. Y hay bastante afición, pero no llega a despuntar. No pasa como en Estados Unidos. En Estados Unidos sí que hay mucha afición, hay muchos bares, en todos los bares tiene máquinas de pinball. Es mucho más fácil encontrarlas. Aquí en Europa es más difícil. Tienes que ir a sitios concretos. Tienes que venir aquí o al local de Petrer y cosas así. No es fácil encontrarlos. ¿Alguna pregunta? Sí. Buenas. A mí me gustaría saber realmente el coste que tiene, o sea, si has tenido en cuenta el coste a la hora de diseñarlo. Sí. O sea, para crearlo, para venderlo, para ponerlo en funcionamiento, para ponerlo en el mercado,
Y después, durante ese tiempo útil o esa amortización que tiene que tener el local, en principio si hablamos de bares, las piezas, se has tenido en cuenta la duración. Es decir, si va a tener un mantenimiento, se va a estropear seguido, o ya has tenido en cuenta todo ese periodo de batalla que va a tener la máquina con los condensadores, con los LEDs, con Sí. los amplificadores. Bueno, normalmente la electrónica no suele ser problema para el mantenimiento de la máquina. El mayor problema es por ejemplo, que se ajusta alguna pieza, tú le das mantenimiento y al final ese desajuste provoca una rotura en la máquina. Por ejemplo, que el flipper se baje y empieza a rozar el tablero. Al rozar el tablero, aparte del desgaste del tablero, de rozar, que se va comiendo la pintura o lo que sea, el movimiento ya no lo hace suave y provoca que el eje se vaya rompiendo. Entonces la bobina tiene que hacer más fuerza para hacer ese movimiento y al final se termina quemando. Entonces, todas esas cosillas que tienes que ir a hacerlo periódicamente, cada 3 semanas, cada mes, de ver si las gomas están bien, que no están rotas, todas esas cosas tienes que tenerlas en cuenta. Si no lo llevas mantenimiento más o menos constante, a la larga son problemas. Y en ese caso, ¿quién se ocupa del mantenimiento? Normalmente es un operador que es el que compra la máquina y llega a un acuerdo con el bar y se pone a aumentar al 50% cada uno y se reparten los beneficios. Y el mantenimiento lo hace el operador. Que Vale, cuando va a recaudar cada semana o cuánto tiempo sea, se acerca, recauda y hace el mantenimiento, la limpieza y dejarlo todo a punto. Yo es por si se rompía algún LED, si se estropeaba algún condensador, que no le diera potencia suficiente, etcétera. Sí, los condensadores son más difíciles, pero lo del LED, por ejemplo, sí es más sencillo, o que algunas piezas se haya roto y que hay que cambiarlas, y cosas así, eso sí que se puede hacer. Y respecto al desarrollo de la máquina, pues es que depende de la gente que necesites. En este caso yo hago todo el desarrollo. Entonces lo que me cuesta a mí es mi tiempo. Entonces, por ejemplo, para esta máquina fueron unos 6 meses de desarrollo. Ya pues depende. Yo no tengo que contratar a un ingeniero electrónico, no tengo que contratar a un ingeniero mecánico. Hay muchas cosas que no tengo que contratar. Entonces eso reduce mucho. Pero estaríamos hablando a lo mejor fácilmente de unos 40 o 50.000 euros tirando por lo muy bajo el desarrollo de una máquina de pinball. Hay otros fabricantes que no sé, decía que le costaba a cada máquina $1 millón. Pero yo no lo sé, no sé con certeza. ¿Encuentras mercado en España, Europa para...? Hay mercado en España muy poco. En Europa sí que hay bastante interés en la máquina de pinball. En Francia, Italia, sí que tienen mucho interés por esta máquina. Aquí en España pues están ahí Vitronic que vende la máquina, intentando buscar un distribuidor. Y en Estados Unidos también le está contactando gente que le gusta la máquina y que la quiere. Pero ya eso ya es más difícil. Ahora mismo, con todo el problema que hay de contenedores, para mandar cosas para Estados Unidos, está complicado. Aquí en Europa ya es más asequible. Vale. Decías que sobre los tableros Sí. de Arce, hacerle la impresión directa. ¿No habías planteado la opción de hacer vinilos? No, bueno, lo tradicional es la impresión directa, que es lo que quiere la gente. Mucha gente coleccionista quiere eso. Lo que pasa es que últimamente está dando problemas los tableros, por la laca se va rompiendo, se desprende y al desprenderse también desprende la pintura y te deja ahí pues, un agujero. Entonces lo que hacen es poner un protector de plástico encima para evitar eso. En esta máquina lo que hemos hecho es usar un metacrilato de 5 milímetros, como máquinas típicas españolas, para evitar ese problema. Pones el metacrilato y ya te olvidas de problemas. Y como es metacrilato, se puede pulir y se queda perfecta para siempre. A no ser eso, de que tengan un problema así gordo, de que, como te he dicho, de que esté rozando una pieza y empieza a romperlo, pero eso es cosa de mantenimiento. Gracias. De nada. Bueno, pues Antonio, muchas gracias por toda la charla que nos has dado. Y Antonio nos invita a probar la máquina a partir de ahora, durante todo el tiempo que esté el museo abierto esta mañana. Así que, bueno, un fuerte aplauso. Muchas gracias.
esperamos verte pronto por aquí en próximos proyectos. Bueno, muchas gracias a ti, José, a Eduardo, a Joaquín y al museo por darme esta oportunidad de estar aquí, contar un poco lo que yo hago. Gracias. Se te devolvió. Shoot 3-point targets. Ahí lo tenía. Está levantada. ¿Sí? Sí. De la semana pasada, me gusta ahí. Siempre se cuela, ¿no? Bueno, el imán de arriba, ¿no? Sí. El imán está más seguro que la bola No se va por ahí de manera, ¿no? Select the game. Hasta que le pusiste el tiro. Claro, tú ajustas el tiempo y haces pruebas. 3-point Es contest. súper importante. Tú ahí probándolo para ver que funciona bien. Ahí está. La puntita de acero y todo, ¿eh? Sí. Entonces empiezas a Bullseye! Select the game. ¿Cómo se le aquí, eh? Slam dunk. Hostia, meterla por ahí también, ¿no? Y por ahí la coge o se pasa. Salta y cuando hace 3 veces seguidas, El imán lo pone el BT. bueno, ¿qué es esto? La llevo uno. Hostia, otra vez, espera, espera. Bullseye! Ya está, 10 segundos. 20. O sea, 10 segundos sin puntuar de la salva. Kiss cam is late. Utiliza el flipper de arriba. Hostia. Qué bueno, cada jugador es de color. ¿Tiene exclusiva esta gente? ¿De España tiene exclusiva ellos? No, es sudafricana también. Va a fabricarla. Sí, he estado por hacerlo y ya lo vieron de la máquina.
completed. O para siempre, o por 5 años, queda para siempre. Porque tú ya has vendido la máquina, ya no vas a tener más ingresos por la máquina o tienes algún royalty igual. Ya no tengo nada. Ahora tengo otra máquina que he diseñado. Shoot the hoop. Quiero meterle los restos. Long is late. Pero bueno, 1.200.000 de hecho. Shoot the last round. Long is late. Pues difícil, ¿eh? ¿Eh? Tengo que cambiar la acción por una bobina. Una bobina. Hay que darle más fuerza a la bobina. Así es, bueno, para que se... No, yo creo que está mala bobina. Hay que cambiarla. Un momento. Lo que no tienes que hacer es joder el suelo de aquí. ¿Esto los rebotes? ¿Esto los rebotes? Shoot the right round. Bullseye! Aún se la ha salvado, tío. Hay 20 segundos. Está como que no. Está muy generoso. Bueno, a ver que me quede con el... Espérate, que me quede con el fuego. Voy metiendo en los agujeros primero, ¿no? Tienes que hacer la rampa. Tienes que tirar la rampa de rampas, ¿no? Vale. Three-point target completed. Three-point target completed. Keys cam is late.
Muy chulo, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! Con los vídeos y tal. Qué chulada, tío. Ahí está. Ball is locked. Ah, vale, vale. Ahí, de ahí es el multiball, ¿no? Vale. Keys cam is late. Keys can complete. Shoot the hoop. Ball is locked. A three-pointer from downtown. One-point target completed. Ah, qué burro, tío. No, era la segunda o la tercera ya. Ah, no, me quedan aún. Ah, coño. Ah, vale. Ya cuando... Two-point target completed. Multi-ball. Claro. Se las queda, claro. ¿Hace devolución de la tercera? Sí. Ball completed. Un poquito más largo el multigol, por Dios. No, pero depende, quiero decir que te devuelva un poquito más de tiempo. Antiguamente se lo olvida. Bueno, Antiguamente no se olvida nada. muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Chulísimo, tío. Y ese marcador de allí no lo he visto encenderse, ¿eh? Sí, se entiende. Se enciende, ¿no? Son con las cosas por eso. Game over. Cuando activa el run and gun, hace 3 veces este tiro, te activa 16 segundos. Entonces, si tiras esa canasta con esos 16 segundos, consigues el run and gun. Porque aquí, cuando tiras 3 veces aquí, Que son como 10 millones o una cosa de esa. te da 1 millón, o sea, no lo sé. Vale. A ver, cumpla yo solo, ¿vale?
contest. Three-point targets completed. Guapísima, ¿eh? Oh, brutal, esto es... ¡Toma! Mira, mira, oh, guapísimo lo que hace. Draw is late. ¡Hostia! ¿Me la tira traición? Chulísimo, ¿eh? Brutal, ¿eh? Podría hablar con vosotros. Pero ya te digo, la máquina esto es una maravilla. Hoy somos los primeros en probarla, ¿eh? En el mundo. Claro, si se estrena hoy. Nueva, el chaval que estaba aquí no fabricando, que la ha hecho. Esto es mucho más difícil que hacer un videojuego. Porque es un videojuego en el fondo, pero con física. Cheese cam is late. Esto es un juego... ¡Oye! Es juego con físicas reales, eso es lo más complicado que hay. No, no he reservado, yo me voy. Sí, llama porque no he llamado ni nada. Cheese can complete. Ahora las dos. Nada, no voy a hacer el multibol. Tengo una bola. Nada, ya está. ¿Quieres probarla? Es un vale. No, yo nunca me he criado los Pumas. Uy, yo... Game over. Familia sí, pero yo no. ¿Quieres? ¿No? ¿No queréis probarlo? No, no. ¿Me permitís? Es que esto es muy chulo.